Bueno, buenas noches. Bueno, como siempre agradezco a la Cámara de Comercio de Resistencia por la invitación, a la Cámara Argentina de Comercio por darme la posibilidad de participar. Se hace larga la noche, soy el sexto orador, así que bueno, bánquensela, falta un ratito más todavía. Bueno, un poco la idea de la presentación es tratar de mirar qué está pasando con la economía, qué es lo que, bueno, el cierre del año pasado ya lo vimos, pero tratar de ver por lo menos cuáles son las tendencias que podemos observar para lo que resta del año y tratar de empezar allá también a vislumbrar qué es lo que puede deparar para lo que sigue a partir del año 2018 en adelante. Básicamente, por lo menos, ver algunas tendencias de eso. Lo primero es tratar de mirar este año. Este año es un año muy, si quieren vamos a verlo, muy desafiante para el gobierno y muy desafiante para la economía de todos nosotros. Entonces vamos a tratar de mirar cuáles son esas tendencias y después, por lo menos si queda tiempo, ver algunas cuestiones que tienen que ver con el Chaco. Ustedes lo saben mejor que yo, pero tratar de ver en este marco y en esta tendencia que estamos observando en la economía, tratar de mirar el Chaco cómo se inserta. Yo antes, digo, en gran parte comparto, o en casi todo comparto lo que estaba planteando Enrique, así que voy a utilizar algunas cuestiones de él. Yo diría, para empezar a acordarnos dos cosas. El gobierno el año pasado hizo un giro en la política económica de 180 grados con respecto a lo que veníamos y al ciclo anterior. Y el ciclo anterior fue un ciclo anterior de mucho tiempo, pero también que generó fuertísimas distorsiones, no temporales, no fueron cuestiones que la macro se desestabilizó nada más que un ratito. Digo, fueron años en donde de alguna manera el gobierno forzó relaciones económicas, forzó los mercados, forzó con restricciones, con lo cual en muchos agentes económicos de alguna manera generó comportamientos estructurales. Y el año pasado puso en marcha, si quieren, en ese cambio de política económica, dos grandes rutas o dos grandes rumbos económicos. Por un lado, medidas que estaban dirigidas o que están dirigidas a estabilizar la macroeconomía, y eso quiere decir tratar de bajar la inflación, normalizar los mercados, hacer correcciones de precios relativos, tratar de ir acomodando las distintas variables macroeconómicas. Y por otro lado, un paquete de medidas que tiene que ver con una reforma mucho más estructural y que apunta a esa visión de la economía que tiene esta nueva administración, que básicamente es ir a una economía más abierta, más integrada, más competitiva, que tenga mucha más interrelación y que de alguna manera genere las condiciones y el clima de negocios necesario para volver a capturar la inversión y no solo crecer de la mano de lo que era el consumo exacerbado por una política fiscal y monetaria expansiva, sino también crecer de la mano de lo que tiene que ver con la inversión y las exportaciones. Ahora, esto así dicho está bárbaro, pero ¿cuál es el tema? De que cuando uno mira esos dos paquetes de política económica, lo que tiene es que hay algunas acciones de política económica y en especial todo lo que tiene que ver con el equilibrio de los mercados, que generan de alguna manera costos en el corto plazo, pérdida, aumento fuerte de la inflación cuando se empiezan a acomodar tipo de cambio y precios relativos, tiene impacto sobre la actividad y tiene impacto sobre el empleo. Y esos impactos son inmediatos y algunas veces son un poco más largos en el tiempo de lo esperado. Mientras que todas las medidas que se toman en reformas más estructurales, generar nuevos sistemas de incentivos, tienen reacciones, pero son más mediatas en el plazo. Algunos actores, algunos sectores reaccionan más rápidamente, el agro, mientras que otros sectores reaccionan un poco más lento. Por lo tanto, tenemos que convivir con básicamente costos en el corto plazo, que a veces son un poco más profundos de lo esperado, y recuperación que de alguna manera es un poco más lenta. Si uno mira cómo viene la economía, está de alguna manera ajustándose a los tiempos que estos dos andariveles de política económica de alguna manera están dando. La inflación había empezado a bajar y vamos a ver que la economía había empezado a recuperar. Lo que pasa es que este es un año electoral, donde la política le exige a la economía una velocidad que quizás de alguna manera todavía no puede dar. Pero vamos a tratar de mirar en esa coyuntura entre movimientos más estructurales y movimientos de corto, cómo de alguna manera se comporta la economía. Y en ese sentido, digamos, en esos temas el año pasado, digo, también los cambios no fueron sencillos, digo, porque a estas dos corrientes de política económica lo que uno que tiene que ver es que la herencia recibida fue mucho más fuerte de lo que el propio gobierno esperaba. Creo que el gobierno en algunas áreas subestimó el tema de la herencia y quizás por eso también la comunicó mal.
pero los desequilibrios macroeconómicos y en especial los temas básicamente de cambios estructurales eran mucho más pesados de lo que de alguna manera se estimaba. Por otro lado, también el gobierno está, lo que uno puede llamar, si quieren, desde el punto de vista positivo, una curva de aprendizaje y básicamente está pagando el derecho de piso por los errores que muchas veces comete. Y como el programa económico está tan ajustado y los márgenes de maniobra son tan chicos, esos errores muchas veces se pagan caro. ¿Y con qué se pagan? Con tener que resignar algunos cambios o algunas medidas de política económica que tendrían que avanzar un poco más rápido. Ejemplo, el tema o el gradualismo fiscal. Y por otro lado, hay cierta tardanza en algunas, si quieren, algunos resultados en llegar. Esta idea de cuándo aparecen los brotes verdes, ¿no? Ahora somos todos botánicos, ¿no? Estamos mirando todos los días a ver cuál es el número del cual nos podemos agarrar. Entonces, de alguna manera también el gobierno, digamos, esto le pasa a casi todos los gobiernos, lo que pasa que a veces las herencias son más bravas, y a veces tienen mucho más margen de maniobra para actuar y a veces los resultados llegan más rápido, pero claramente es un problema que tienen todos los gobiernos. Y este año en especial en estos primeros meses, el gobierno de alguna manera ha empezado con algunos contratiempos, ¿no? Los temas desde el correo hasta el tema de caso Avianca. Estamos en un trimestre también complicado porque yo diría así, es un cuatrimestre bastante duro porque vamos a ver que no solo estamos haciendo o se están haciendo correcciones de precios relativos, sino está en el medio de una puja salarial. Y eso en un momento donde la política está definiendo sus candidatos y sus listas, es una especie de coctelera y hay cierta conflictividad que de alguna manera parece haber ganado la calle, aunque no estuviera tan palpable en términos de los resultados económicos que estamos viendo. Y por otro lado, las cuestiones que hacen al año electoral. Yo diría que si uno pudiera quitar el tema de lo que es el año político, esto me hace acordar la película Wall-E, ¿vieron ese robot que viene y te sigue para todos lados? Pero si uno tuviera que de alguna manera quitar el tema de lo que es el año electoral, claramente hoy, si uno mirara el año económico, yo diría que hay 4 grandes desafíos y después vamos a ir centrándonos en eso. El primer gran desafío que tiene la política económica, que tiene la economía, es que hay que seguir convalidando una expectativa de inflación a la baja en un momento donde todavía hay que seguir haciendo ajustes de precios relativos de una vez. O sea, tenemos que tener una expectativa de inflación a la baja, pero en el medio hay que ajustar la luz, el gas, el agua, digamos, todo lo que son los servicios. Y eso no es inflación, eso es aumento de precios relativos de una vez, pero que tiene que seguir. Acuérdense los datos que le voy a dar. En el año 2015, el costo de la energía que consumimos durante todo el 2015, las tarifas solo cubrieron el 15% de ese costo, el otro 85% fueron subsidios. Este año, con los aumentos, solo vamos a cubrir el 56%. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de ajuste de tarifas va a seguir. Entonces, el primer gran desafío, cómo que nuestra expectativa inflacionaria siga pensando, siga estando a la baja en un momento que hay que hacer ajuste de una vez. Y fíjense el tema temporal, hay que hacer ajuste de tarifas en el cuatrimestre que discutimos salarios. Por lo tanto, los empresarios, los trabajadores y el Estado tienen que coordinar expectativas para que cuando discutan salarios no tomen la inflación de marzo y lo analicen, y la anualicen y digan, esta es la inflación. No, que confíen en que la inflación quizás no va a ir a la pauta que dice el gobierno, pero va a estar bastante cerquita con respecto a eso. Segundo gran desafío es cómo se sigue consolidando el proceso de desinflación sin que ahogue la reactivación económica. Estamos en un formato de política económica donde la política monetaria es la que ancla precios, ya no es más como antes el tipo de cambio. Y ahí el factor es la tasa de interés. Y en un cuatrimestre donde la inflación da un salto de una vez por lo que es el aumento de tarifas, el Banco Central sigue siendo muy restrictivo en materia monetaria con una tasa de interés alta. Pero ahí vamos a ver que hay un trade-off o hay una puja entre una tasa que me convalida expectativa de inflación a la baja, pero me ahoga un poquito o me retrasa la salida de la reactivación. Y ahí el gran desafío es, ¿miro el largo plazo o miro el corto? ¿Bajo la tasa para dar reactivación y me juego a tener un poquito más de inflación o juego a tener una inflación más baja que me va a generar una reactivación más sana a futuro a costa de tener un poquito menos de reactivación? Si uno le cree a Enrique lo que dijo, el gobierno diría, lo político es lo que gana esta elección, no lo económico, por lo tanto podría apostar más a la mirada más de cambio estructural.
El tercer gran desafío que tiene el gobierno este año también, la economía en general y nosotros, es cómo bajar el déficit fiscal cuando hay que aumentar la plata, el gasto en obra pública, para reactivar la economía. Y el desafío es fuerte, porque si el déficit fiscal no baja, las necesidades de financiamiento no bajan, entran muchos dólares y el tipo de cambio no mejora. Entonces, claramente, el déficit fiscal con un gasto público fuerte, o lo hago al revés, si el déficit fiscal no baja, la presión fiscal no baja. Y por lo tanto la competitividad nunca mejora. Entonces claramente hay que bajar el déficit. Ahora, hay que bajar el déficit pero aumentar la obra pública. Por lo tanto hay que tocar todos los demás partidas de gastos totalmente ineficientes y eso genera mucha resistencia. Si uno mira las movilizaciones, en general las movilizaciones son mucho más de todos los sectores asociados al gasto público que al gasto privado, ¿no? Es como cuando esto es duro, pero cuando al drogadicto le entran a cortar, tiene como un síndrome de abstinencia. Lo que vamos a vivir durante todos estos meses es el síndrome de abstinencia en el sector público. Entonces, tercer gran desafío, bajar el déficit fiscal y aumentar el gasto en obra pública. Y el cuarto desafío es un tipo de cambio que vamos a ver, un poco atrasado y que no va a mejorar en el corto plazo mientras no baje el déficit fiscal. Entonces el debate es cómo ganar competitividad por afuera del tipo de cambio. O sea, no esperemos que el tipo de cambio nos mejore la competitividad en los próximos años. Por lo tanto, el desafío para mejorar la competitividad implica competitividad dentro de la empresa y afuera de la empresa, infraestructura, costos logísticos, y esos temas son un camino largo, sinuoso y doloroso. Pero en los próximos 3 años, si el déficit fiscal no baja, o el mercado de capitales no se agranda, toda la plata para financiar al sector público viene de afuera y los dólares que entran deprimen el tipo de cambio y no le permiten ganar competitividad. Entonces, claramente, esos son los 4 desafíos que enfrenta, si quieren, la economía en estos años. Y encima en un año electoral, donde todo el mundo está mirando que la reactivación empiece, porque quiere llegar mejor posicionado a lo que es la carrera electoral. Lo que voy a hacer ahora es que estos 4 desafíos, para mí hay uno que va a ser el debate de los próximos meses, que es esta idea de proceso de desinflación, proceso de reactivación. Así que miremos cómo se está moviendo y tratemos de ver después cómo juegan de alguna manera los otros. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido para que ustedes no se cansen. Entonces, claramente hoy, si quieren, en toda la discusión de política económica está esto acá. Continuar el proceso de desinflación. ¿Es cumplible la meta del 17% diciembre contra diciembre del Banco Central? Versus recuperar la actividad. En el presupuesto el gobierno quiere tener una actividad de 3,5%. Ahora, claramente, mientras fortalecer ese proceso de desinflación con un tema de déficit fiscal todavía muy alto, todavía la expectativa de inflación está un poquito por arriba. Y cuanto más el gobierno haga fuerza para bajar la expectativa de inflación, quizás ahoga un poquito el nivel de actividad. Así que lo que vamos a ver es un poquito eso. Lo primero, miremos cuáles son los factores que de alguna manera están, si quieren, generando tensión a ese proceso de desinflación. Fíjense que la inflación de enero había estado más o menos ya en 1,3%, la inflación mensual, de alguna manera había empezado a bajar, estábamos en una expectativa un poquito más baja, 1,2 había sido diciembre, 1,3 enero, pero ya febrero, marzo y abril son inflaciones que se vienen un poco más para arriba. ¿Por qué? Primero hubo ajuste de tarifas, luz que ya estaba pautada, gas que ya estaba pautado, prepagas que estaba pautado. Fíjense que transporte el gobierno lo postergó y no es que transporte tenga el nivel. Piensen que el costo de la tarifa, en especial en Capital y Gran Buenos Aires, cubre el 50% del costo de transporte. O sea, todavía hay un margen para actuar. Yo creo que eso se va a hacer un poquito más para allá. Entonces, por un lado, el ajuste de tarifas le genera un pico, en especial en estos meses. Uno esperaría que ya abril empiece a bajar de nuevo y empiece a acomodarse, pero claramente está por arriba. El otro es la puja salarial, no porque solo los salarios generan inflación, sino no es lo mismo negociar salarios, en especial en el sector privado, 18 más algo de cláusula de ajuste, que hacerlo en 21 o hacerlo en 28 como quieren algunos. La discusión salarial acá hay que hacerla en base a la expectativa de inflación futura. Claramente no se va a recuperar lo que se perdió del salario real el año pasado. Este año va a haber aumento de salario real, pero que no va a cubrir la pérdida del año pasado.
Pero si uno quisiera cubrir la pérdida del año pasado, la discusión salarial tendría que estar en 30. Y antes uno podía discutir cualquier número de aumento salarial, total la política monetaria convalidaba después ese aumento. Los trabajadores pedían 35, los empresarios no protestaban tanto, daban el 35 y el gobierno emitía el 40. Hoy, con la pauta monetaria que hay, el que se desfasa de esa pauta inflacionaria que el gobierno está pensando y después lo quiere trasladar a precios, puede ser que lo traslade, el problema es que no va a vender. Y si no vende va a caer la actividad y en esa actividad puede haber términos ajuste de empleo. Entonces claramente ahí hay un tema de expectativas y el tema salarial va a seguir estando en debate. Y el otro tema que puede ser algún reporte de segunda vuelta de precios, que algún tema del aumento del gas alguno quiera de alguna manera impactar. Estos son los factores que de alguna manera generan tensión para estar por arriba de la meta que el gobierno había estipulado, esa meta del 17%. Ahora, hay factores que van a ayudar a que esa meta de alguna manera se cumpla. Uno de los factores que juega para sí desinflación es que el tipo de cambio nominal va a estar planchado. Hoy el gobierno no fija el tipo de cambio, esto es la oferta y la demanda, y estamos en una recuperación de la demanda de dólares, en especial de importaciones, pero tenemos una oferta de dólares muy fuerte, los dólares que vienen por las exportaciones, los dólares que están entrando por inversión y en especial los dólares que están entrando por financiamiento. Este año muchos dólares de financiamiento, no solo el sector público, nacional y provincial, sino también el sector privado. Entonces, como vemos, hay un tipo de cambio que se entra a planchar y esto vamos a ver que después afecta el tipo de cambio real. Y por otro lado lo que tenemos es, de alguna manera, la tasa, el gobierno tiene una tasa de emisión monetaria que tiende a desincentivar y a generar una expectativa de inflación a la baja. Fíjense que la tasa de interés es el instrumento que usa el gobierno para, de alguna manera, tratar de controlar el tema de precios. Hoy la tasa de interés real está alta, 6%, y ahí, si baja mucho la tasa, puede ser que aumente un poco más la liquidez y se vaya la expectativa inflacionaria un poquito más arriba. Entonces, hasta que la tasa de inflación no vuelva a bajar a niveles compatibles con la pauta que el Banco Central tiene de 17%, es difícil que la tasa de interés real baje. Y este es uno de los temas que ayuda a bajar la inflación, pero ralentiza la salida del nivel de actividad, porque la tasa de interés alta no solo encarece el crédito, sino aquel que tenía plata para invertir dice, parate, en vez de la inversión hacerla este mes, la hago el mes que viene, pongo esta plata en tasa de interés, me gano unos pesitos y de alguna manera puedo avanzar. Entonces eso no solo encarece el crédito y rebaja el consumo, sino que ralentiza lo que tiene que ver con los procesos de inversión. Entonces, cuanto más alta está la tasa de interés por encima de lo que es la tasa de inflación, de alguna manera impacta sobre el nivel de actividad. Baja la inflación, pero impacta sobre el nivel de actividad. A pesar de todo esto, digo, ¿cuáles son las pautas? Esta es la pauta que tiene el Banco Central, había planteado un piso de 12 y una tasa de 17, en especial pensando punta a punta, pero fíjese que el mercado está más o menos alrededor de esa tasa. No está en 17, pero está alrededor de 20 y medio aproximadamente, entre 20 y 21. ¿Qué tendría que pasar? Fíjense esto. En los 4 primeros meses del año, ya la inflación, por estos aumentos de precios relativos, la inflación fue casi de 8%. Para poder tener la meta del Banco Central de 17, todos los meses que vienen deberíamos tener una tasa de inflación mensual cercana al 1%. Difícil, difícil. Digo, si uno mira, abril va a ser de 1,6, seguramente entre junio y julio vamos a tener una tasa de inflación más cercana al 1,3%. Y eso es compatible con esta tasa de inflación estimada alrededor del 20%. Piensen que de ese 20% hay 4 puntos nada más que me lo está explicando la luz, el gas, el transporte y la electricidad. Entonces, si uno le quitara esos aumentos de precios de una vez, claramente la política monetaria y fiscal llevan a lo que se llama una inflación core del 16 y del 17%, pero por lo menos este año vamos a seguir teniendo. Entonces, lo que hay que tener en claro es que el proceso de desinflación continúa, pero
la meta seguramente este año va a estar un poquito por arriba de la meta que plantea el Banco Central. Ahí habrán escuchado y toda una discusión si el Banco Central no fue muy exigente con la meta que puso para este año. Lo que dice el Banco Central es: yo estoy para bajar la inflación, no para subirla. Entonces pone una meta exigente. Ahora, lo que es claro es que si terminamos en una inflación de 20, venimos de 38 a 20, realmente el proceso de desinflación de alguna manera está continuando. El otro tema que está en este año, esta idea de desinflación y de activación, es ¿qué es lo que va a pasar este año? ¿Hay crecimiento o hay rebote? ¿No? Digo, yo me acuerdo de un gran economista, Canitrot, que murió hace unos cuantos años, decía el vuelo de la gallina, ¿no? Uno a veces sale de la recuperación y parece que vuela, pero vuela bajito y después cae. Vieron que las gallinas vuelan, dan saltitos nada más. Entonces, hoy hay un debate si estamos realmente enfrentando un rebote circunstancial, que el gobierno está metiendo un poquito más de gas de política fiscal expansiva porque necesita ganar las elecciones y lo que estamos viendo es un rebote circunstancial, o realmente estamos en un proceso de expansión. Y a los economistas nos gusta jugar con números y a veces con letras. Entonces, lo que decimos ¿es una recuperación en L, es una recuperación en B corta o es una recuperación en U? La recuperación en L, ¿qué hizo? Caímos el año pasado y ahora nos quedamos planos acá. Digo, la recuperación es muy baja, que ni siquiera logra volver a los niveles anteriores. Digo, ¿eso puede tener probabilidad? Sí, hay una probabilidad, pero bajísima. Digo, no vemos un escenario de un estancamiento para los próximos años. Segundo, la reactivación es en B corta, una caída fuerte. Hay que aclarar que la recesión que estamos viviendo, estamos saliendo ahora, es una recesión típica de la Argentina. 2 o 3 trimestres de caída, una caída del 2 y pico % y después una recuperación. Ahora, esta recuperación, a diferencia de otras, no va a ser violenta, no vamos a salir directamente para arriba. ¿Por qué? Porque también la macro está cambiando, hay más incentivos para el ahorro y tenemos una política fiscal y monetaria que no es expansiva. Piensen que en el 2015 la política monetaria crecía al 45% y el gasto público crecía al 42%. Este año vamos a reducción del déficit fiscal con política monetaria restrictiva. Entonces, la salida va a ser un poquito más lenta y a su vez con un tema interesante que vamos a ver después, con un cambio en el patrón de comportamiento del consumo. O sea, el consumo no es que cayó y sigue por la misma línea que venía antes. La gente está ajustando su patrón de consumo. Por lo tanto, vamos a una recuperación, pero más baja que la anterior, con una tasa de crecimiento más sostenida, pero mucha más baja. Para mí este es el escenario más probable. Perdón, no el escenario de B corta, de salida atrás. Y el tercero es la recuperación moderada. Es una caída y una recuperación un poquito más lenta. Para nosotros este es el escenario más probable, en términos donde vamos a ir a una recuperación sostenida, seguramente a finales del año vamos a estar en niveles de actividad similares a los finales del 2015 y la idea es que a partir de ahí la economía sigue traccionando a esa tasa. Entonces, lo que vamos a ver no es rebote y lo que vamos a ver es un proceso de recuperación, pero un proceso de recuperación moderada con respecto a lo que teníamos anteriormente. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Estos son datos todos oficiales. Ya vimos cuando miramos la curva. Ya mirar el dato interanual hace mal, porque hace ruido, todavía el interanual es de caída. Lo que uno tiene que mirar para ver si sale o no, si sale del proceso de caída o la economía está en expansión, es trimestre contra trimestre anterior. Y lo que estamos viendo es que ya el cuarto trimestre con respecto al tercero fue positivo y el primer trimestre del 2017 con respecto al cuarto trimestre del 2016 ya es positivo, alrededor del 1%. Muy poquito. El tercer trimestre fue alrededor de 0,5%, casi 1% va a ser la recuperación del primer trimestre. Técnicamente, con 2 trimestres seguidos de crecimiento contra el trimestre anterior, uno dice que técnicamente salió de la recesión. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esta recesión todavía muchos no la sienten, porque como esta recesión es más moderada la salida y es mucho más heterogénea. Si yo estoy en el campo o en actividades relacionadas con el campo, veo que la cosa tracciona desde el año pasado. Si soy proveedor de la obra pública, veo que la cosa empieza a traccionar. Si soy proveedor del sector textil, me quiero matar directamente, ¿no? Entonces, de acuerdo uno en qué sector, la salida es más heterogénea con un retraso más del consumo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que mirar con respecto a esta recuperación? Lo primero es la velocidad del rebote. Digo, va a ser una salida mucho más tibia de lo que era antes. Yo siempre digo que este año
La economía es como el sol de la primavera, calienta pero no quema, ¿no? Ahora es primavera, después viene el verano, ¿no? No es otoño que después viene el invierno. Entonces, claramente es una economía que de alguna manera empieza a recuperar. La segunda cuestión que tenemos que observar es la difusión sectorial. ¿A cuántos sectores se empieza de alguna manera a alcanzar? Hoy está muy concentrada en los temas que hace al agro y a todas las actividades del agro, a la energía y a todas las actividades que están traccionando la energía. Empieza a verse cierta recuperación en algunas actividades industriales vinculadas a Brasil y en especial a todos los proveedores y clientes del sector construcción. Todo lo que tiene que ver con ciertos sectores de consumo durable, en especial electrónicos, algo de línea blanca, textil, esos son los que, y calzados, son los que de alguna manera vienen mucho más rezagados y a partir de este mes empezamos a ver recuperación en alimentos y bebidas. Y si quieren, eso es en el corto plazo. En el mediano plazo, ¿cuál es el principal factor a observar? Es la sostenibilidad de la recuperación. Si esto es realmente un rebote o es un proceso de expansión. Y la recuperación va a estar de la mano, no solo de la recuperación del consumo, sino básicamente de la recuperación de la inversión. Cuando uno mira, yo les decía, la recuperación es heterogénea y según en qué cuadro ustedes estén parados de esa filmina que está ahí, es cómo lo van a sentir. Hay algunas actividades que ya empezaron a crecer. Hoy salió el dato, a mediodía sacaron el dato de cemento, creció 150% con respecto al año anterior. O sea, todas las actividades vinculadas a obra pública, vinculadas al sector agropecuario, son las que de alguna manera están traccionando y empiezan a mejorar algunas actividades vinculadas a la alimentación. ¿Quiénes son los que tienen señales mixtas? Suben y bajan. Cemento, pero yo les dije ahora que al mediodía sacaron el dato de fuertísimo crecimiento del cemento. Plásticos, medicamentos, están ahí, oscilan. Un mes arriba, un mes abajo, todavía es un poquito más heterogéneo. Y algunos que siguen complicados, en especial todos los que fueron, entre comillas, grandes ganadores por el modelo anterior, economía cerrada, tipo de cambio controlado, restricción de dólares, que habían ganado de alguna manera más participación en el mercado por la ausencia de competencia, son los que ahora tienen que ajustar su patrón de actividad. No tanto porque haya más importaciones, sino porque a nivel de actividad y tienen más competencia que antes no tenía. En especial el tema textil, acero recién ahora está teniendo mes contra mes anterior una recuperación, pero sigue teniendo caídas interanuales. Entonces, yo creo que esto es lo que también genera un poco de ruido. El consumo es el que viene un poco más rezagado. Consumo, vamos a ver, va a empezar a traccionar ahora, pero desde la oferta, actividades que se empiezan a mover. Y después tienen actividades que son paradojales. Automotriz aumenta todos los meses desde el año pasado los patentamientos, pero eso no se puede, no da contra el tema de producción. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de complementación con Brasil que hace que cuando mejora nuestra demanda, mejora el comportamiento de la industria brasilera. Hoy, el 20% de la recuperación de la industria automotriz en Brasil lo explica la demanda argentina. Y la caída o el no crecimiento de la industria automotriz en Argentina lo determina la caída de la demanda en Brasil. Por eso todos los días los automotrices argentinos prenden una vela a San Temer, ¿no? A la mañana, y ven cómo viene la demanda de Brasil. La buena noticia para nosotros es que Brasil dejó de caer. El problema es que crece más lentamente que nosotros. Y la recuperación de Brasil, a pesar de que los números son buenos, está atada al fenomenal problema político y jurídico que tiene. Entonces, lo que tenemos que esperar de Brasil es que va a ser lenta, deja de caer, lenta la recuperación, y hasta que en el 2018 no haya elecciones y de alguna manera se convalide cuál es la estructura de poder que va a gobernar Brasil los próximos 4 años, la tasa de recuperación va a ser un poquito más lenta. Por eso nuestras miradas sobre los sectores asociados a Brasil son de recuperación en adelante. Lo peor para mí ya pasó, claramente lo peor ya pasó, quizás no para los textiles, pero para el resto de las actividades lo peor ya pasó, y claramente mucho tiene que ver que Brasil esté dejando de caer. ¿Y qué está pasando con el consumo? El consumo es el que recupera más lento. Había tenido una mejora en diciembre. ¿Por qué no recuperó el consumo el año pasado? Claramente porque cayeron los salarios reales. 4 o 6%, según la medición que tomemos, hubo una caída. Recién en diciembre del año pasado, los salarios reales mensuales fueron positivos porque el salario nominal le ganó la inflación de diciembre. Enero el salario real fue positivo. Febrero, marzo y abril volvió a caer porque la inflación se disparó por el aumento de precios relativos. Hasta que no mejore
vamos a ver, hasta que no mejore o se cierren las negociaciones salariales, el salario real no va a tener mejoras. O sea, hay que esperar que baje la inflación y que mejoren los salarios y que se cierren las paritarias para que haya una mejora en el salario real. Ahora, ya el consumo de alguna manera empieza a mejorar. Estos meses empieza a mejorar. Ya dio la curva. Tocó la curva en el mes de diciembre y el primer mes de enero y ahora empieza a recuperarse lenta. Y yo decía ¿cuáles son los factores que van a ayudar a la mejora del consumo este año? Uno, mejora el empleo. Este año el empleo va a mejorar. Ahora, ¿cómo va a mejorar? Va a mejorar en los sectores no transables. Va a crecer el empleo en la construcción, va a crecer el empleo en el sector comercio, va a crecer en servicios, pero va a caer en industria. Ahora, en industria en toda no. Seguramente maquinaria agrícola va a tomar más gente, asociados al campo van a tomar más gente, va a mantenerse flat en el sector automotriz, va a caer en calzado, va a caer en textil y va a caer en algunas actividades como electrónico que estaban más vinculados al consumo. Por otro lado, hay un repunte del crédito. Ya empieza a verse un aumento del crédito privado, menor inflación y estabilidad cambiaria. Son condimentos que de alguna manera mejoran básicamente la percepción del consumo, en especial la del empleo. Es buena la encuesta que mostró Enrique, que 55% de la gente piensa que no tiene problemas de empleo, hace que las motos y los autos aumenten, porque son cosas que se compran a crédito. Nadie compra a crédito si piensa que va a aprender el laburo. Entonces eso de alguna manera empieza a verse en algunas actividades que empiezan a tener un mejor impacto. ¿Cuál es la clave para saber cuánto se va a recuperar el consumo? ¿Cuánto va a ser el aumento del salario real? Nosotros pensamos que el salario real va a aumentar alrededor del 3%, por lo tanto el consumo va a estar creciendo entre 2,5% y 3% aproximadamente. Ahora, el gobierno también está mirando el tema del consumo y se dio cuenta que tiene que hacer algo o tiene que meterle un poquito de gas para tratar de mejorar. Y en ese sentido, los elementos que de alguna manera van a tratar de impulsar un poco más, el primero tiene que ver con paritarias privadas más flexibles. Claramente hay que separar la paritaria del sector público y del sector privado. En el sector privado, público, nadie se los va a decir, pero la estrategia es que el salario real no aumente, que sea cero. O sea, tuvieron una pérdida el año pasado y este año tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque si no los gobernadores no pueden pagar los sueldos. Es así de simple. Entonces, toda la estrategia de mantener por llamar así, una negociación salarial con la pauta inflacionaria de 17 o 18 más ajuste de cláusula, una cláusula de ajuste, es mantener el salario real en cero. En donde va a crecer el salario real es en el sector privado, ¿no? Que básicamente puede tener algo más de competitividad o productividad para mejorarlo. ¿Cuánto puede ser? Nosotros calculamos que las paritarias van a cerrar entre el 23 y el 24%, y eso va a dar de alguna manera, ese incremento de precios. El tema de revisión de precios transparentes, la implementación de lo que fue el tema del pago de las jubilaciones, que va a ser mucho más fuerte a partir de ahora, la baja en la comisión de tarjeta, todas esas medidas de alguna manera están tratando de impulsar y darle un poco más de fuerza al consumo, en especial a partir del segundo trimestre básicamente. Y una que va a impactar bastante es la suspensión básicamente de lo que es el pago o es el aumento de las tarifas de transporte público. Entonces, lo que tenemos es desinflación a la baja, pero un poco por arriba todavía de lo que es la pauta oficial del 17, la inflación va a estar cerrando alrededor de 20 diciembre contra diciembre, y un nivel de actividad que recupera, pero creo que un poco todavía lejano con respecto al 3,5% que el gobierno estaba pensando. Yo creo que va a estar más cerca de 3 o arañando el 3%, básicamente de lo que era la pauta. Ahora, en los otros tres temas los paso rápidamente por lo que es el tiempo. Claramente yo les decía, había 4 grandes desafíos, me centré en el desafío de desinflación y nivel de actividad, pero la cuestión fiscal, la cuestión del tipo de cambio real y el dinamismo inversor, los tres van de la mano y tienen que ver con los grandes desafíos estructurales y los cambios que de alguna manera tiene que el gobierno llevar adelante. De alguna manera el año pasado se había puesto en duda, ¿se acuerdan?, el tema de la sostenibilidad fiscal. Parte del cambio de ministro y la idea de hacer una mirada mucho más fina con respecto al tema fiscal. El gobierno está tratando este año de tener un déficit de 4,2%. Lo primero que hizo el ministro nuevo es anunciar las metas fiscales hasta el 2019, un poco más laxas que las que había anunciado Pratgay al inicio de su mandato, pero mucho más realistas. Esto es una meta cumplible, aunque forzada. Dato no menor,
hay que bajar el déficit fiscal en un año electoral. Argentina en los últimos 80 años nunca lo hizo, ¿no? Entonces digo, es un dato importante y es un dato que miran los inversores. Los que invierten no miran que el déficit sea cero, lo que miran es que el gobierno cumpla con un déficit que va bajando. ¿Por qué? Porque un déficit que baja permite que la presión fiscal baje. Y un déficit a la baja hace que se endeude menos a futuro y por lo tanto sea sostenible el pago de la deuda. Y eso le da garantías a que la economía de alguna manera no explota. ¿Por qué? Porque si el déficit no baja, en vez de bajar aumenta y no aumento la presión fiscal y lo financio con deuda, muchachos, cómprense un casco, porque esto en 4 o 5 años se explota y de alguna manera no se puede sostener. Ahora, si el déficit fiscal va a la baja todos los años, el nivel de deuda de alguna manera baja y hace sostenible la curva del ciclo económico a futuro. La idea de esto es fíjense, con blanqueo el déficit fue 4,6, sin blanqueo fue casi 6. O sea, el año pasado no hubo gradualismo fiscal, hubo baja de presión fiscal y aumento del gasto. El gobierno el año pasado resignó impuestos, pero aumentó el gasto. Y este año el desafío es llevarlo a casi 4,2. Hay sectores que van de alguna manera a mejorar el perfil del gasto, pero otros que van a tener que aumentar, como tiene que ver con el tema de la obra pública. ¿Es una meta cumplible? Yo creo que es una meta cumplible. Ahora súper desafiante y no se pueden equivocar o no pueden dejar de pasar ningún gasto. Y esto implica revisar todos los días los gastos y la productividad que tienen esos gastos. Entonces, hay una cuestión ahí importante y los temas que, de alguna manera, el gobierno trazó una hoja de ruta bastante desafiante a futuro en términos de lo que tiene que ver con el gasto. Nuevas medidas fiscales, aunque más laxas, mayor previsibilidad y transparencia de las cuentas públicas. El gobierno está dando todos los trimestres la información de las cuentas públicas que antes no se sabía. Ahora conocemos los ingresos, conocemos los gastos y podemos ver. Y a su vez va a avanzar en temas de mejorar la composición del gasto público. Claramente ahí los subsidios están a la cabeza y en especial los subsidios económicos que explican casi el 70% del déficit que tiene. Y un tema no menor y importante para la región y para las pymes es la reforma fiscal. Digo, el gobierno está estudiando una reforma fiscal pro competitividad. Y pro competitividad implica que hay que bajar la presión fiscal, pero hay que mejorar de impuestos que no sean tan distorsivos, en especial muchos impuestos provinciales y municipales. Ahora, si no baja el gasto, no puede bajar la presión fiscal. O sea, puede haber un ordenamiento, pero si no hay una baja fuerte y sostenible del gasto, la presión fiscal no puede bajar. Entonces, fíjense, vamos a tener ¿por qué a veces los precios en Chile son más baratos? Porque, bueno, justo la silla... Ahí está. La presión de Chile es 20%. Y los chilenos protestan porque aumentó, antes estaba en 17%. Digo, contra casi 31 del gobierno nacional o 32 y 35 si sumamos a las provincias. Entonces, la presión fiscal puede bajar si el gasto público baja. Ahora, puede haber un ordenamiento que haga que haya menor presión fiscal, pero que sean impuestos menos distorsivos. Y creo que en eso no solo tiene que ser una discusión del gobierno nacional, sino también de las provincias, para poder acotar o cambiar uno de los principales impuestos que de alguna manera el peor es ingresos brutos. Entonces, el gran desafío es hacer una reforma sin desfinanciar un fisco que está desfinanciado y que de alguna manera tiene que bajar básicamente fuerte el gasto. El otro gran desafío es la mejora del tipo de cambio. No va a mejorar el tipo de cambio real si no mejora el déficit fiscal. El tipo de cambio promedio, este es el promedio de los últimos años. Hoy tenemos por lo menos un tipo de cambio que está casi 25% por debajo del tipo de cambio promedio. Apostilla, nunca nadie vivió en el promedio, nunca. Porque con este tipo de cambio, ¿qué quiero decir? El sector agropecuario de la pampa húmeda vuela. Con este tipo de cambio, los exportadores de limones están chochos. Con este tipo de cambio, los productores de Neuquén regalan las manzanas y las peras. Entonces, hay un problema que no todas las señales de ese tipo de cambios son iguales, por eso hay que avanzar en la reforma de competitividad, para tratar de mejorar el tipo de cambio efectivo, porque si bien es cierto que está trazado en el promedio, con este tipo de cambio a algunos sectores le va muy bien y otros lo que están viendo es o invasión de productos importados o problemas para poder exportar. Por eso el gran debate es
en el corto plazo, mientras entren tantos dólares para financiar al sector público y al sector privado, pero en especial al sector público, es difícil que pueda mejorar el tipo de cambio real. Y para eso hay que mejorar básicamente el perfil. Y cuanto más se aprecia el tipo de cambio, más aumentan los salarios en dólares y por lo tanto más difícil es competir. Por eso, una de las principales reformas es trabajar no sobre el salario, sino sobre el costo laboral, que en la mayoría de las actividades el costo laboral por encima del salario promedio va entre el 58 al 71%. Y eso implica ausentismo, regímenes laborales de la década del 70, cuestiones que tienen que ver con regulaciones que están hechas para, de alguna manera, generar más obstáculos a la importación, a la exportación y que generan costos que son externos. Y el otro gran tema es el, sendero fiscal que se ajuste y tipo de cambio que mejore tienen que darle también un impulso al dinamismo inversor. Sin inversión es difícil sostener el crecimiento futuro y Argentina tiene que recuperar en especial la inversión extranjera directa que casi la ha perdido. Fíjense que en el último año tuvimos un 2% de inversión extranjera directa. Chile tuvo un 8% de inversión extranjera. O sea, y eso implica las reformas estructurales, implica las señales de gobernabilidad, implica también tener reglas de juego claras, estables y transparentes en el tiempo. En general, la inversión de alguna manera se está moviendo, hay mucho en sectores de inversión, telecomunicaciones, pero en todos aquellos inversiones en sectores que están abiertos a la competencia y que dependen de la normalización de la economía, el ciclo político juega mucho. Pero no solo por si Macri gana o pierde, sino por saber que el que gane, ¿qué va a decir? El que gana va a venir a cerrarme la economía y a ponerme control sobre los dólares o va a mantener las reglas de juego de mercado. ¿Van a querer tener déficit fiscal bajo o van a sostener un equilibrio fiscal a futuro? Entonces, el problema de la gobernabilidad y de la confiabilidad para el inversor no es solo una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad de la clase política que tiene que empezar a generar señales en términos de mantener. Esto que decía Enrique, el péndulo, ¿no? Digo, si pierde Macri, ¿volvemos a la economía anterior o vamos a mantener ciertos criterios de confiabilidad futuro? Y el desafío no es menor. Tenemos que pasar de una inversión promedio del 19% a una de 24%. Con una inversión del 24% nos garantizamos tener un crecimiento sostenido del 3 a 4% con una inflación en baja. Por eso es lo importante. Ahora, pasar de 19 a 24 implica que la inversión tiene que crecer todos los años, en los próximos 5 años, al 8%. Pasó alguna vez entre el 65 y el 72, o sea, lo hicimos alguna vez. Ahora, eso implica normalización de la economía, reglas de juego estable y de alguna manera no violar los compromisos o las cuestiones asumidas. En términos de mirar, lo que nosotros estamos viendo es, de alguna manera, la economía este año se acerca a esos datos. Estas no son las estimaciones, 3% de crecimiento para el año, el consumo privado recuperándose y un crecimiento de la inversión alrededor del 8% para este año. La inflación, vamos a ver que en términos de diciembre contra diciembre va a estar alrededor del 20%. Eso de alguna manera va a fijar el piso de lo que va a ser la negociación salarial y un tipo de cambio que va a estar estable desde el punto de vista, va a crecer por debajo de la inflación, con lo cual va a haber una apreciación del tipo de cambio real y básicamente un fuerte desafío para el sector exportador. Yo creo que este es un año donde la economía empieza a consolidarse, pero no está exenta todavía de los desafíos que les dije antes. Por eso, de alguna manera, está mucho más tensionada por el tema político de este año. Yo creo que es una economía, insisto, que empieza a recuperar y que es un proceso de expansión, si quieren, un poco más sostenido que lo que habíamos visto anteriormente, porque no depende tanto del consumo, sino depende un poco más de la inversión. Ahora, no es difundida todavía este año a todos los sectores. En especial los sectores que están más destinados a bienes de consumo van a tener algo de recuperación de actividad, pero con mayor competencia. Y esto va a hacer que el modelo ajuste. ¿Por qué les decía que el consumo cambió su patrón de comportamiento? Porque la macro que teníamos hasta el 2015 incentivaba que nos sacáramos la plata de encima, porque era como un helado que se derretía en el Chaco a la 1 del mediodía el mes de enero, ¿no? Lo tenías en la mano y se te deshacía. Porque la tasa de interés era negativa, no podías comprar dólares, el tipo de cambio estaba de alguna manera mantenido, las tarifas públicas estaban regaladas.
Hoy, y la expectativa de inflación era en alza. Hoy ese patrón de consumo cambió. El consumidor mira mucho más. ¿Por qué? Porque tiene expectativa de inflación en baja. Ya no compra loco hoy porque mañana va a ser más caro. Sabe que mañana puede ser más barato o por lo menos que no va a aumentar. La tasa de interés es positiva, por lo tanto podés dejar la plata en el banco, tenés préstamos hipotecarios, o sea, y las tarifas empiezan a acercarse al costo real de generación. Entonces, eso también hace que la recuperación es positiva, pero un poco más lenta a lo esperado. ¿Qué es lo que estamos viendo en el Chaco? Y ya con esto termino, 2 filminitas rápidas nada más. Yo creo que esto, ustedes lo saben, son los grandes desafíos que tiene, un tema de competitividad para una economía más abierta, el tema de la logística. Chaco está en el corazón del Mercosur, pero lejos de todo el mundo, en términos de conectividad, y básicamente tiene algunos temas de panorama sectorial, en donde tiene también sectores ganadores y perdedores. Una región con muchas ventajas, pero también con fuertes desventajas, en especial en lo que hace a los suministros de infraestructura económica, como puede ser el gas, y a todo lo que hace a la conectividad con los grandes centros de mercado, tanto para que lleguen los productos como para sacar productos y para poder conectarse con el resto. Parte de ese desafío de logística, de alguna manera, hoy está contemplado en el Plan Belgrano, y en el Plan Belgrano Productivo lo vamos a ver también en los temas sectoriales. Ahora, quizás un tema importante, la hidrovía todavía no tiene. Acá están las obras que están prometidas para este año y los años siguientes, o sea que de alguna manera van a mejorar, pero claramente la hidrovía quizás es la que tiene la menor inversión prevista y es uno de los sectores que más podría dinamizar básicamente el tema del control. Y el otro desafío para mí es el tema sectorial. Si uno mira en el Plan Productivo Nacional del Gobierno y en esta idea de ganadores y perdedores, claramente el nuevo modelo económico genera ganadores en aquellos sectores vinculados a la exportación de alimentos, al agro, etcétera, y a los sectores que tienen que ver con el dinamismo mayor exportador. Hay oportunidad en todo lo que hace a la minería y los sectores energéticos, y hay sectores yo llamo perdedores porque van a tener que sufrir procesos de reconversión que estaban asociados a los temas de consumo final y en especial que habían durante 15 años se habían olvidado casi de la competencia. Si uno mira eso y lo cruza con el panorama sectorial del Chaco, tiene actividades que de alguna manera están, si quieren, en el conjunto de actividades ganadoras, como pueden ser las relacionadas con el sector agropecuario. Tiene algunas que tienen grandes oportunidades, en el caso del forestal, una cadena que el gobierno quiere darle mucho impulso y que podría arrastrar aguas abajo a todo el tema de lo que hace al sector de madera y muebles, que necesita una reconversión tecnológica para poder enfrentar no solo a Brasil, sino la competencia a nivel mundial en el nuevo estilo de muebles, y tiene claramente sectores sensibles, y en especial el textil, donde los procesos de reconversión van a ser mucho más fuertes de lo que vivimos en los últimos 20 años. Plantas que han cerrado es muy difícil que vuelvan a abrir, en especial algunas que estaban en este sector. Ustedes tienen una planta importante que es Santana, que está en el Denis, que si bien tiene algunos problemas por problemas de gerenciamiento, tiene en un sector donde se ha consolidado una industria ya que es bastante de abastecimiento, pero claramente es un sector que va a procesos de reconversión. Así que yo creo que para cerrar, estamos en una economía, insisto, en proceso de recuperación, que este año va a poder estar de nuevo creciendo. Creo que estamos más ante un proceso de expansión que de rebote y con un proceso de desinflación en baja, pero con fuertes desafíos. Yo creo que el gran desafío que tiene la economía no es el tema de crecer o no crecer, es el tema de mejorar la competitividad. Y eso es un compromiso tanto del sector público, pero también del sector privado. Chaco tiene una muy buena presencia en el panorama sectorial, lo que tiene que mejorar son problemas de infraestructura. Con un programa de infraestructura que trabaje sobre los temas de competitividad, me parece que es una provincia que puede de alguna manera posicionarse en temas productivos donde los años anteriores no había estado. Así que espero volverlos a ver dentro de los próximos años y que los pronósticos se sigan cumpliendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por aguantar en la hora. Realmente valió la pena estos dos disertantes. Muchas gracias a la Cámara Argentina de Comercio. Muchas gracias a Mario Grimman por el acompañamiento. Y bueno, nos estaremos viendo nuevamente y seguramente vamos a estar anunciando nuevas disertaciones y nuevos eventos en este marco de los 95 años de la Cámara de Comercio. Muchas gracias.